El nacimiento de Jesús fue ya investigado desde hace mucho tiempo y se ha llegado a determinar que la fecha de su nacimiento no es pues la que popularmente se acepta como el 25 de diciembre, en que la Iglesia latina pues la instauró en el año 300 después de Cristo, porque ya en los primeros años de la Iglesia no existía aún la Navidad. El nacimiento de este gran hombre, Jesús, Yeshua Bar Yosef, se celebraba junto con la Epifanía por los griegos y otras iglesias. Constantino se encargó de expandir la religión católica. Al principio trató de suplantar las celebraciones paganas y éstas quiso transformarlas en fiestas cristianas. Una de ellas pues era el solsticio de invierno. Pero vamos a ver que indagando estos aspectos en fuentes como la Biblia o incluso otros libros extra bíblicos, así como también en los cuatro evangelios, por ejemplo en Lucas, en la que da más detalles del nacimiento. Y también hay en los otros evangelios, pero poca información. Ahora, hay que tomar en cuenta también a Marcos, porque este no fue discípulo directo de Jesús, tampoco Lucas. A excepción de Mateo, que fue junto con Juan, discípulo directo, entonces las fuentes de información de Lucas no hay que tomarlas al pie de la letra. Entonces los estudios que nos van a orientar, tomando en cuenta los datos bíblicos, por ejemplo, es el nacimiento de Juan, que sí fue anunciado, el nacimiento en los tiempos de Herodes y el empadronamiento que se hizo, así también la estrella de Belén con la visita de los magos de Oriente, los pastores que se relatan en el nacimiento. Y uno de los factores más importantes es el eclipse de luna que aconteció pues en el año 3 de abril del año 33 después de Cristo, la muerte de Jesús. Y el eclipse de sol del 18 de abril del año 6 antes de Cristo en Jerusalén. También tomaremos en cuenta la agrupación planetaria del 18 de abril del año 6 antes de Cristo que se dio en Jerusalén. También se menciona en Lucas me parece 2, la muerte de Jesús que tenía una concordancia con el eclipse de luna, o sea, el 3 de abril del año 33 después de Cristo en Jerusalén a las 18 horas hora local. Entonces, estos elementos van a ser pues la base en la cual vamos a desarrollar este estudio y podríamos ahondar un poco en aquellos días en que el emperador Augusto César ordenó que se hiciera un censo, bueno, el mundo cristiano de ese tiempo, y este primer censo se hizo cuando estaba Cirenio, gobernador de Siria. Entonces se dice que en la Biblia, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y días en la que dio a luz a su hijo primogénito. También en Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 8, el ángel dice, ¿no? El ángel avisó a los pastores para que vayan a adorar, dice. La presencia de estos pastores a fines de otoño, comienzos de invierno. Tal vez sin actividad de pastoreo por la situación climatológica de Palestina, pero asistieron al nacimiento. Ahora, el establecimiento del año 1 de la era cristiana concordaba con el año 754 de Roma, porque ha habido un error en la comisión eclesiástica que me parece lo dirigía Dionisio el Exiguo. Hay un error de 6 años.
Este estudio pues está respaldado por la parte astronómica y astrológica. Por eso es que el año 1 debe ser el 748 de Roma y no el 754 por este error de 6 años. Y esto es cuando ya se había cumplido 4 años de la muerte de Herodes. También hay que considerar que este monje Dionisio, monje matemático y astrónomo, reformó el calendario para así poderlo girar un poco dirigida al nacimiento de Jesús. Entonces, la fecha de nacimiento de Jesús fue, a la manera del calendario romano, el año 753 de la fundación de Roma, que se calcula según la muerte pues, del rey Herodes. Pero se cometió un error en estos aspectos, porque Herodes falleció 4 años menos, es decir, en el año 749 de la fundación de Roma, porque ordenó la muerte de todos los bebés menores de 2 años, estando vivo aún cuando los reyes magos visitaron a Jesús. En Mateo, por ejemplo, en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice, Jesús nació en el pueblo de Belén, en la tierra de Judea. Cuando Herodes era rey de ese país, entonces llegaron a la ciudad de Jerusalén unos hombres del oriente, que eran magos, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues en el oriente vimos su estrella y hemos venido para adorarlo. Ahora, consideremos que Jesús nació antes de la muerte de Herodes. Ahora, el año de muerte de Herodes, que fue un año antes del año 1 del cómputo de la era cristiana, que este monje matemático y astrónomo Dionisio, él no consideró el año 0, pasó de frente al año 1 antes de Cristo o al año 1 después de Cristo, lo que sería por lo menos 5 años, y llegando a que el año más probable en que nació Jesús era pues el año 6 antes de Cristo. Ahora, cuando murió Herodes, según el historiador judío Flavio Josefo, y de acuerdo al cómputo griego, empezó a reinar en ese tiempo en las Olimpiadas 184, porque cada tiempo de Olimpiadas en ese tiempo es de 4 años, en la cual 184 Olimpiadas hacen un valor de 736 años. Ahora, si correlacionamos con los años romanos, restando 23, la fundación de Roma, en el año 23 de las Olimpiadas, entonces podríamos hacer una resta, una sustracción, 736 menos 23 de las Olimpiadas nos da pues 713 años. Josefo refiere que Herodes reinó 37 años. Ahora, si sumamos estos a los 713, tenemos 750 para el año romano de su muerte. Trataremos de correlacionar este año con el cómputo cristiano de la muerte de Herodes. Otro dato, y el que nos da más exactitud para estos cómputos históricos, es lo que se refiere a la ejecución de los doctores de la ley que dirigían el asalto de los extremistas religiosos en el templo contra los romanos, y a los jóvenes que los ayudaban, según Josefo. Y un mes antes de la muerte de Herodes hubo un eclipse de luna. Fíjense, un mes antes de Herodes hubo un eclipse de luna que lo interpretaron como una señal celeste contra la muerte de Herodes. Ahora, astronómicamente se demuestra que el eclipse, o sea, se identifica que este eclipse de luna visible, que fue visible en Judea en el año 4 antes de Cristo, la fecha es el 13 de marzo. Entonces, así llegamos a un dato exacto que la muerte de Herodes fue en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús debe ser antes del año 4 antes de Cristo. Ahora, añadimos 2 años en que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, como relata en Mateo, y llegamos al año 6 antes de Cristo, como habíamos mencionado. Y esta fecha pues nos ajustó este eclipse de luna
que se dio el 13 de marzo del año 4 antes de Cristo, y a las 6 de la mañana en Belén. Y esto se puede calcular astronómicamente, este eclipse de luna. Todos aquellos que conocen pues, la astronomía pueden hacer este cálculo del eclipse de luna y efectivamente es lo que más nos acercó a este detalle que Jesús pues nace 6 años antes de Cristo o el cómputo de cristiano. Ahora, en la visita de los Reyes Magos, que eran astrólogos que provenían de Persia o de Arabia Meridional, que siguieron una estrella, dice, la estrella de Belén. Pero ya con Kepler, que calculó astronómicamente un eclipse en el año 6 antes de Cristo, además también el simbolismo de la astrología antigua de los planetas Júpiter, Saturno, es lógico pensar que los magos concluyeron que en Siria, con estos aspectos mencionados, ya en la religión de los judíos iba a nacer el Mesías, ya que los judíos estuvieron como cautivos en Babilonia y un tiempo después Persia conquistó a Babilonia y por ende a los judíos. Y persas y babilónicos sabían del Mesías. Y si los magos eran persas, sabían por supuesto del Mesías y conectaron con la señal del eclipse sucedido en el año 6 a.C. A pesar de las diferentes teorías que son solo especulaciones históricas, este acontecimiento, la estrella de Belén, y el maestro C. Renal Ferrier nos menciona en uno de sus propósitos de sus investigaciones justamente sobre esa estrella de Belén, en donde no es más que una agrupación astrológica ocurrida el 18 de abril del año 6 antes de Cristo y que el Sol al estar con los demás planetas haría pues imposible la contemplación de esta reunión espectacular, de esta agrupación de los planetas, si no fuese porque en ese momento se dio un eclipse, el eclipse de Sol, en donde hizo que se viese en forma visible un espectáculo maravilloso a pleno día. Esta agrupación planetaria de todos los planetas conocidos y visibles, que podía ser observado directamente por las personas. Y no podía ser otro pues que la estrella de Belén, concordando con la tradición de las grandes fraternidades esotéricas como significativas del nacimiento del Mesías. Veamos la carta astral de la estrella de Belén, en la que ocurrió el eclipse de Sol el 18 de abril del año 6 a.C. a las 13:15 de la tarde. La estrella de los magos hacía pues referencia a un conjunto planetario que en acontecimientos futuros, en futuros eclipses, siempre regulaban acontecimientos específicos en acuerdo a su relación de los aspectos determinantes para cada grupo o para cada ciudad o para cada cultura, de acuerdo a su carta astral de nacimiento. Pero este acontecimiento no era pues una estrella, como según se denomina corrientemente. Esta estrella de Belén era simplemente una agrupación planetaria conjuntamente con el eclipse que sucedió ese 18 de abril del año 6. Y en ese tiempo vieron los magos de Oriente esta agrupación, y simbólicamente se denomina la estrella de Belén, y caminaron hasta Palestina. Ahora, el transporte en ese tiempo era por tierra. Bien hubiesen podido llegar meses después, siendo ese el año pues de nacimiento de Jesús. En el tiempo en que Zacarías estaba como ministro en el templo, eso lo menciona en Lucas capítulo 1, el versículo 5, las tribus de Leví estaban divididas en 24 divisiones y la clase de Abías, en la cual pertenecía Zacarías, era la octava. Y esto lo dice en Crónicas 24:10.
Pero según la costumbre, a cada clase o subdivisión le tocaba ofrecer órdenes sacerdotales, 2 semanas al año. Esto se hacía por sorteo. Zacarías estuvo en el templo en el año 748 o el año 6 a.C., en abril 17 al 23, y de nuevo en octubre del 3 al 9, tocándole a Zacarías en septiembre-octubre. Es el tiempo que le tocó prestar ofrendas en septiembre-octubre, y al estar solo, en soledad, un ángel dice que le anunció a su esposa Elizabeth que tendría un hijo que lo llamaría Juan. Ahora, 6 meses después, el ángel se le apareció a María y le anunció que tendría un hijo que se llamaría Jesús. Eso está en Lucas 1, desde el 5 hasta el 26 versículos. Si en septiembre fue anunciado el nacimiento de Juan, este se realizaría 9 meses después, en junio, y 6 meses después nace Jesús, que sería en diciembre. Ahora, la carta astral de Juan el Bautista, que mediante un procedimiento para hallar las fechas por acontecimientos y características de la vida del personaje, es el 8 de julio del año 6 a.C. en Belén, a las 13:15 en lo que como el que bautizaba, o sea, se le llamaba el bautizador de las aguas, porque el sol lo tenía en el signo del cangrejo, en la novena casa, y estaba aspectado con un triángulo, un trígono a Urano en Piscis, regente de la casa cuarta, y dispositado por Neptuno en Escorpión, y por el fuego, la luna en el Cordero, dispositor del sol en el Cangrejo. Entonces, su muerte obedece a esta triple conjunción Mercurio-Venus-Marte en la octava casa, cerca de la novena, siendo Mercurio regente de la casa octava, que es la muerte, y conjunto a Venus, regente del enemigo conocido, sexta o séptima, y el desconocido doceava, cerca a Marte. Por eso es que fue decapitado. Entonces la carta astral de Juan el Bautista es el 8 de julio del año 6 a.C. a las 13:15 en Belén. Y es más o menos como hemos expresado el trasfondo técnico, cosmobiológico, astrológico de la carta de Juan el Bautista. En Lucas, el capítulo 2, en el versículo 8, habían pastores en la misma tierra, dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche, en la noche su ganado. Ahora, el dato de los pastores es un poco insustancial, ya que la climatología de Palestina era incierta, a pesar de que hay 2 estaciones predominantes: el invierno desde noviembre hasta marzo y el verano desde mayo a octubre. Las precipitaciones pluviales es más alta en el norte y el centro que en el sur, donde estaba situado Belén. Además hay 3 tiempos de lluvia. En invierno la primera, la lluvia temprana, y desde los principios de octubre hasta mediados de diciembre la segunda lluvia copiosa, desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo la tercera lluvia, la lluvia tardía, desde mediados de marzo hasta mayo. Entonces, según las citas de algunas autoridades rabínicas, dicen que las ovejas comían en el desierto y se quedaban allí todo el año, por lo que es factible que los pastores y las ovejas hayan estado pasteando o descansando en la noche durante diciembre, y además el rebaño estaba cerca de Belén. Esto demuestra que fue entonces después de noviembre o en un mes de invierno. Por otro lado, en la muerte de Jesús, que se celebra en Semana Santa, también estuvo presente los eclipses. Y si tomamos en cuenta lo que se menciona más atrás, lo que hemos hablado, el establecimiento del año 1 de la era cristiana concuerda no con el 754 de Roma, sino con el 748, como lo habíamos mencionado, cuando ya había cumplido 4 años de la muerte de Herodes. Cuando Jesús murió no era entonces a los 33 años, sino murió alrededor de los 39 años, ya que el año 33 después de Cristo hubo otro eclipse, el eclipse de luna, y hay que considerar que solo el 7 de abril del 30 o el 3 de abril del 33
concordaron en cuanto a la muerte en viernes, ya que las Pascuas fueron celebradas el 8 y el 4 de abril en sábado. Entonces, el 3 de abril del año 33 antes de Cristo, cuando Jesús tenía 39 años, en esa época cayó un eclipse de luna. Y esto lo menciona en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 33, y en Lucas, capítulo 23, versículo 44. Alrededor de las 18 horas aproximadamente, hora local de Jerusalén, se da pues el eclipse de luna. Solo se da este eclipse en luna llena y siempre la luna llena del mes de Nisan es la primera luna llena del año astronómico que empieza con la entrada del sol en el signo del Cordero, equinoccio de primavera. Tomando en cuenta que los días posibles de la muerte tendrían que ser viernes el de la crucifixión, sábado el de Pascua y domingo de la resurrección, solo puede tomarse en consideración entonces los años 29 al 33, puesto que solo en el 30 y el 33 la Pascua se celebra en sábado. Este eclipse de luna que estamos mencionando, pues se da el 3 de abril del año 33 después de Cristo a las 18:15 en Jerusalén. Tal es así que en el momento de la crucifixión, los que estaban en el Gólgota pudieron ver a la luna por el oriente, como si estuviesen lutada, haciendo decir al centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este eclipse concordó milagrosamente, entre comillas, con ese 3 de abril del año 33 después de Cristo, justamente cuando el sol se pone. Ahora, en la carta astral de Jesús, cuya fecha de nacimiento es el 24 de diciembre del año 6 a.C. a las 10:23 de la mañana en Belén, cuyos cálculos para hallar su hora y el día se toman en cuenta las referencias de su vida, así como el acontecimiento importante que era su muerte. Los eclipses que tuvieron que ver mucho a lo largo de su vida, lo cual se hizo una rectificación de su nacimiento y corroborando el mismo mediante la revolución solar y las direcciones primarias, con el cálculo topocéntrico, para hallar las ascensiones oblicuas de los planetas implicadas en el seguimiento pues, de estos acontecimientos. Además que cuando nosotros trabajamos con la revolución solar de Jesús en el año de la muerte, se dan pues algunas consideraciones astrológicas que nos aseguran pues que es la fecha y es la carta astral de Jesús. Pues bien, hemos hecho esta relación, esta investigación para ver pues que los eclipses tienen una importancia grande en la vida de los personajes.